Muchas gracias. Buenos días a todos y de nuevo bienvenidos al primer congreso de M&A en Colombia. Mi nombre es Ana Restrepo, soy asociada de Entuns Cárdenas y Cárdenas y soy la cofundadora y coordinadora del Semillero de Fusiones y Adquisiciones. El día de hoy voy a estar presentando los paneles, los panelistas y moderadores. Iniciamos con el primer panel, Industrias más activas en materia transaccional. Le damos la bienvenida a los 4 panelistas. Felipe Quintero, socio de las áreas de corporativo, M&A, banca y finanzas e infraestructura de DLA Piper Martínez Beltrán. Tiene amplia experiencia liderando transacciones de fusiones y adquisiciones locales y transfronterizas. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Ana Cristina Jaramillo, socia de Gómez Pinzón, se especializa en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Comercial y M&A. Es abogada de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Está admitida en la práctica en Colombia en el estado de Nueva York. Jaime Robledo, socio de Origar Urrutia del equipo de corporativo y M&A, ha asesorado a inversionistas y fondos de capital privado en la adquisición y enajenación de empresas, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un LLM de la Universidad de Columbia. Santiago González, socio de Entuns Cárdenas y Cárdenas del equipo de recursos naturales, ha asesorado a diversos clientes en fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, financiaciones, regulación, entre otros. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene un LLM de LSI. Le damos la bienvenida a los 2 moderadores. Por un lado, Darío Laguado, socio de Origar Urrutia de las prácticas de corporativo y M&A, enfoca su práctica en la asesoría a clientes en transacciones transfronterizas en múltiples industrias. Es abogado de la Universidad Javeriana y tiene un LLM de la Universidad de Harvard. Está admitido en la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York. Por el otro lado, Sergio Carreño, director del Semillero de Fusiones y Adquisiciones y profesor del área de Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Es abogado del externado, tiene una maestría en la misma universidad y a su vez es doctor en Derecho en la Universidad Pompeu Fabra. Invitamos a Nicolás Camacho de Credit Suisse a ser parte de este panel. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de los Andes y al Semillero de M&A por ser nuestros anfitriones el día de hoy y muy bienvenidos todos los panelistas. Este primer panel, en efecto, busca hacer un recorrido sobre las industrias más activas en la última década. Y de hecho, pues muchas gracias, Nico, también por esa introducción. Creo que nos sirve muchísimo para lo que vamos a estar discutiendo el resto del día. Yo quisiera simplemente, retomando, de hecho, el impulso que nos da Nico, y antes de pasar al panel, hacer énfasis en lo que de pronto pueden identificarse como 3 macro tendencias del M&A en la última década. Y seguramente voy a mencionar cosas que son muy obvias, pero no sobra recordarlas. La primera es que indudablemente hemos presenciado un crecimiento muy importante de la actividad de M&A en los últimos años. Creo que todos los que estamos acá desde sus especialidades y sus énfasis lo hemos vivido. El hecho de que haya tantas personas reunidas es un ejemplo de eso. El hecho de que los equipos de las firmas de abogados han venido creciendo. Creo que es algo que lo sentimos, pero incluso si uno mira los datos también es muy visible. Según las cifras de TTR, si uno compara el 2012 con el 2021, el crecimiento ha sido más o menos del 65%. De manera que estamos viendo, digamos, una tendencia muy interesante. Esperamos, además, pues que eso continúe. Vamos a hablar de eso a lo largo del día también. Otra macro tendencia que la mencionó Nico, que es muy importante, es la relevancia del M&A cross-border, transfronterizo, en nuestros países. Y digamos que es innegable que eso ha sido un motor muy relevante. Ahorita con Lina lo hablábamos, yo creo que hay un mercado doméstico también cada vez más interesante que se ha venido desarrollando, pero es innegable pues que eso ha sido un motor. Y eso, digamos que para hacer digamos, entre la práctica y la academia, también representa unos desafíos porque ha habido un gran trasplante legal
de la técnica, de la tecnología, de las prácticas de M&A. Entonces también muchas veces nos preguntamos cómo sistematizamos eso en nuestro ordenamiento local. Y yo sé que también al final del día de hoy va a haber una charla muy interesante sobre eso. Y creo que otra macro tendencia tiene que ver, ya más en el campo académico, con la consolidación de una especialidad de M&A como un área específica en el estudio del derecho. Entonces, para los más viejitos acá en la sala, ni de fundas en la universidad nos hablaron de M&A. Eso no existía. Hoy en día, pues nuevamente estamos acá convocados, pero hay un buen número de programas de educación continuada, hay maestrías, especializaciones, publicaciones, artículos, laudos que han venido saliendo, así que propiamente estamos hablando pues de un área específica de M&A. Entonces, con ese preámbulo, ya quisiera entrar en materia. Hemos escogido 4 industrias que nos parecen muy representativas de lo que ha venido pasando. Seguramente hay otras, pero esta nos parece que refleja muy bien lo que ha sido, digamos, como el ethos del M&A. El sector salud, el sector infraestructura, el sector de venture capital y el sector de transición minero-energética. Así que arrancamos con la primera pregunta, que es, digamos, de carácter general, y es, digamos, que cada uno de ustedes nos cuenten en general, pues, qué ha venido pasando en esas industrias, cuáles han sido los drivers de generación de valor, los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, Felipe, muy bienvenido y muchas gracias por hablarnos del tema de salud. Un saludo para todos y ratificar el agradecimiento al semillero y a la universidad por este evento bastante importante y que ojalá sigamos haciéndolo con una recurrencia. En temas de lo que diría es que había una tendencia de consolidación global bastante relevante. Era una industria que se estaba moviendo muy rápido, de forma muy agresiva. Se había entendido como una industria defensiva, una industria con una tesis de inversión muy fuerte. Y sobre los motores que preguntaba Darío, en primer lugar, pues había ya jugadores que empezaban a ser muy grandes e integrados buscando eficiencias, tanto en términos de economías de escala, como extrayendo valor a esa información que les permitía trabajar en sus modelos de prevención y de atención primaria. Entonces ese era un tema muy relevante, sobre todo pues en Colombia, pero pues era una tendencia global de los distintos jugadores que estaban haciendo operaciones cross-border. En segundo lugar, y ya pues nos podemos centrar más en Colombia, es un crecimiento muy grande de la clase media y adicionalmente había variables demográficas importantes para la industria, como era un envejecimiento de la pirámide poblacional y adicionalmente muchas de las tesis, sobre todo de los fondos de capital privado que están invirtiendo de forma consistente, es ir a ciudades intermedias y esas ciudades intermedias estaban creciendo muchísimo en términos poblacionales. Entonces se estaban dando estas variables para que se diera de alguna manera un nicho importante de inversión. Adicionalmente, era un panorama atractivo para la inversión. Estamos hablando que ya Colombia había pasado de unos niveles de cobertura casi el 50% hace 20 años, en el 2000, a niveles que ya estamos cercanos al 98% de cobertura. Entonces, de alguna manera, se veía un impulso bastante relevante en la industria. Y adicionalmente, había una brecha que se tiene que cerrar. Estamos hablando que la capacidad instalada en Colombia es baja respecto a algunos referentes que deberían ser comparables y adicionalmente el gasto en salud per cápita en Colombia en salud es bajo respecto a competidores, pues, por ejemplo, a países equivalentes en este sentido. Si nosotros vemos camas por 1000 habitantes en Colombia, la cifra es de 1.7, cuando países europeos equivalentes están cercanos a 5 camas, pues ya no hablemos de Alemania en 7. Entonces, definitivamente había una brecha donde invertir en salud iba a permitir que los jugadores que tuvieran la capacidad y aprovecharan esas sinergias y esas eficiencias iban a poder llegar bastante pues, rápido a crear unas plataformas relevantes. Adicionalmente, muchos de estos jugadores, digamos, aquí está Andrés, que ha apoyado a Quirón en sus inversiones en Colombia, pues ya se estaban encontrando pocas oportunidades en sus jurisdicciones. Estaban teniendo temas de competencia, cada vez estaban las autoridades de competencia poniéndoles más condicionamientos y definitivamente tenían que venir a mercados nuevos para seguirse expandiendo geográficamente. Y ahí es cuando viene una primera ola de inversión muy fuerte. Ahí está United Health,
está UNA, está pues Quirón de Grupo Fresenius. Después empiezan unos fondos de capital privado bastante, digamos, agresivos en su build-up, como Patria, Linsor también haciendo algunas inversiones, algunos family offices o digamos en plataformas híbridas como Lenus, algunos operadores internacionales como Stewart en una segunda ola. Entonces definitivamente empieza lo que hasta hace un año se pensaba iba a ser una consolidación muy rápida, que iban a quedar, pues esto es un evento que hicimos de salud hace un año, y tanto fondos como banqueros estaban opinando que iban a quedar más o menos 8 jugadores muy relevantes en el mercado en el corto plazo, y que esa consolidación se va a dar muy rápido. ¿Por qué estoy hablando tanto en pasado? Porque los temas están cambiando. Definitivamente la dinámica sí va a bajar, es un tema que vamos a hablar un poquito más adelante, pero la reforma a la salud que previsiblemente va a presentar el próximo año el gobierno, eliminando la intermediación de EPS, potencialmente, no sabemos, todos los días cambian las cosas, y descentralizando en la ADRES y a título territorial muchas de estas actividades definitivamente están generando incertidumbre. Y esa incertidumbre, ¿qué está haciendo? Que las valoraciones bajen. Hace unos años los múltiplos en salud eran tremendos. Y sentarse a negociar con un vendedor cuando decía los múltiplos que se habían pagado en la primera ola, pues era bastante complejo. Hoy los múltiplos están bajando, definitivamente, pero eso abre una oportunidad para los jugadores estratégicos de largo plazo que van a seguir construyendo su plataforma integrada, y para los fondos de capital privado, que básicamente para su retorno es clave tener un múltiplo bajo, en la medida en que claramente su tesis sea fuerte y de aquí al momento de su salida pueda poner en valor ese múltiplo bajo. Entonces vamos a hablar un poquito más adelante de los retos que hoy tiene digamos el sector salud en particular, pero les diría que la dinámica va a bajar, salvo que empiece a haber otro tipo de señalamientos legislativos, llamémoslo así, en la materia. Gracias, Felipe. Sin duda se vienen retos bien interesantes. Mono, ¿por qué no nos cuenta algo del apasionante mundo de la infraestructura? Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá, sobre todo es un placer para mí siempre celebrar a Andrés. Yo celebro a Andrés todos los días, me acuerdo de él y me río siempre que me acuerdo de él. Bueno, yo voy a hablar de infraestructura y un poco para centrar el tema en infraestructura. Realmente cuando me refiero a infraestructura me refiero a 5 sectores, pero en Colombia han sido unos más activos que otros. Infraestructura de transporte, carreteras, aeropuertos, infraestructura de energía, aunque no me meteré con el tema de renovables y transición minero-energética, infraestructura de acueductos y agua, es como está, digamos, de alguna forma separado en el mundo. En Colombia no ha habido tantas transacciones de esa naturaleza. Y telecomunicaciones, que aquí el doctor Darío es mucho más experto que yo. Y la última es una infraestructura que en Colombia no se ha desarrollado mucho, que se llama la infraestructura social, la construcción de cárceles, hospitales y ese tipo de cosas. Pero básicamente frente a la pregunta que nos planteamos en este panel era qué había pasado en la última década y por qué esta era una industria que ha tenido tanta actividad en Colombia. Y pues teniendo una diversidad de factores inmensos del tema de la infraestructura, yo diría que hay un denominador común por el cual la infraestructura ha sido un tema muy interesante para los actores internacionales en Colombia, y es la estabilidad regulatoria. Digamos, cuando un actor internacional está buscando un activo de infraestructura, lo que más le interesa es la estabilidad regulatoria. Y ya vamos a pasar a ver por qué. Porque en últimas, los actores extranjeros que vienen a buscar activos de infraestructura, muchos de esos activos de infraestructura están en industrias altamente reguladas. Entonces, para poner ejemplos, una planta de energía, una termoeléctrica. La termoeléctrica básicamente vive a punta de o contratos de compraventa de energía, ¿sí? O despachos en bolsa o del cargo por confiabilidad. Esas 3 fuentes de ingreso, las 3 son reguladas. Entonces, en todos los activos de infraestructura que uno empiece a ver, carreteras, los contratos 4G, respeto por los contratos 4G, en telecomunicaciones, ahí sí, digamos, le pasaría la palabra al doctor Darío porque no tengo ni idea ni voy a atreverme a meterme en ese mundo. Pero ¿de dónde proviene esa estabilidad regulatoria? Esa estabilidad regulatoria no provino del año 2018 para acá. Desde el año 1994, en el sector de energía, por ejemplo, se formularon 2 leyes y se construyó una tesis de mercado
que ha venido creciendo en el país y que tiene, pues en este momento, ya aproximadamente 30 años de historia. A eso es a lo que le creen las personas cuando vienen y compran esos activos. De la misma manera, cuando se lanzaron todas las concesiones de 4G, lo que era realmente importante, tanto para la financiación como luego para la sindicación de esos activos entre actores internacionales que las iban a comprar, era que hubiera un respeto por los contratos. Entonces, digamos, eso me parece que es fundamental si se tiene que llevar algo de esta charla hoy en el tema de infraestructura para que las fusiones y adquisiciones en torno al mercado de infraestructura continúen. Tiene que haber estabilidad regulatoria y seriedad en el cumplimiento de los compromisos que se asumen por parte del Estado, que es quien en últimas es el que dicta la regulación. Frente al tema de quiénes han sido básicamente los actores que están más interesados en el campo de la infraestructura, yo, digamos, ahí acojo las palabras un poco de Nicolás y son parecidos. También hay inversionistas financieros. Yo no los llamaría tanto de private equity en el mundo de la infraestructura porque los fondos de infraestructura son monstruos un poco distintos, no siempre son fondos de private equity, ¿sí? Pero ahí yo contaría a los Brookfield del mundo. Advent sí es un fondo más de fondo de private equity, pero entran ahí también en esa categoría los fondos canadienses, OTTP, CDPQ, PSP, y básicamente son actores financieros que qué es lo que están buscando en el mundo. Como si ustedes ven, muchos de estos fondos de pensiones o el propio Brookfield, por ejemplo, lo que buscan es una estabilidad en las rentas que reciben. Los de pensiones particularmente, pues porque tienen que pagar unas pensiones, donde sea que sea. Entonces, los activos de infraestructura funcionan de una manera financiera muy parecida como funciona un bono. Es decir, es una estabilidad en las rentas a largo plazo. Entonces, por eso son muy atractivos para ese tipo de inversionistas. También están los estratégicos, ¿sí? Los NGs de este mundo. En Colombia, pues un Odinsa es considerado como una mezcla entre un financiero y un estratégico, pero es más un estratégico realmente, ¿sí? Y en energía están AES, está Colbún, CEMIC, bueno, National Grid, podemos hablar de muchísimos, ¿cierto? Yo diría que están los estratégicos, están los fondos, digamos, o compradores financieros, y son, yo diría, los más activos en Colombia. En Colombia, la razón por la cual yo creo que ha sido una industria muy ganadora ha sido porque gracias a esa estabilidad regulatoria se lograron construir y desarrollar activos que tenían una certeza a largo plazo de una remuneración fija. Entonces, para poner un ejemplo, los contratos de concesión de carreteras tienen a pesar de que son altamente litigados y tienen una cantidad de reclamaciones en la mitad de la vida de los contratos, hay una cierta línea jurisprudencial ya dictada por los tribunales arbitrales en torno a cómo deben funcionar las remuneraciones dentro de esos contratos. Existe una línea jurisprudencial importante frente al equilibrio económico del contrato, y eso es lo que los inversionistas de alguna manera vinieron a buscar a Colombia cuando llegaron acá, y en un momento dado, cuando se desplegó el programa de 4G, se decían, bueno, vamos a desplegar 40 billones de dólares para poner al día en infraestructura Colombia. Y lo que sucedió ahí fue una cosa muy interesante, y es que los actores locales tomaron la mayoría de adjudicaciones de esos contratos y financiaron los proyectos. Y cuando ya los tenían financiados, salieron a sindicarlos. La única razón por la cual en el mundo estuvieron interesados en comprar esos activos en Colombia era porque había una estabilidad jurídica relacionada con esos contratos. Ahora vamos a hablar, como lo dice Felipe, un poco de lo que se viene a futuro. Entonces, pues, para nadie es un secreto que actualmente el gobierno a veces cuestiona un poco los cimientos de esa estabilidad regulatoria. Y está bien que haya cambios regulatorios. Lo que no puede existir son cambios abruptos y que no están pactados en los contratos de manera, digamos, unilateral, porque eso, en efecto, yo creo que afectaría inmensamente el M&A, por lo menos como lo conocemos. Ahorita vamos a ver en perspectivas que puede que haya otros actores que quieran venir a comprar acá, pero no serían los americanos de este mundo. Yo con eso pues paro ahí, que creo que me he extendido más de lo que debía, y ahora aquí el doctor Darío que asigne la palabra. Muchas gracias, Jaime. Sí, nos vamos a pasar a otro mundo,
este mundo está poblado por unicornios, centauros, mafias como la PayPal mafia o la Rappi mafia, para no ir tan lejos. Así que Ana, ¿por qué no nos cuentas qué ha estado pasando en el mundo de Venture Capital? Bueno, yo creo que el mundo de Venture Capital es uno de los que mayor ha tenido en la última década, y eso se debe a que prácticamente no existía hace 2 décadas. Entonces pasó de 0 a existir. El dato que dijo Nicolás ahora me llamó mucho la atención, que las transacciones en América Latina solamente representan en tecnología el 1%. Eso yo creo que indica que todavía hay un gran potencial. Venture Capital en los últimos años en América Latina ha sido muy importante. Y para mi sorpresa, y yo sí creo que va a tener un desaceleramiento gigantesco y un frenón muy grande que también vamos a discutir más adelante, pero para mi sorpresa, el 2022 hice mi tarea, hice el research, ha tenido un crecimiento de primer semestre frente al año pasado del 46% del número de deals que se hicieron y del más del 26% en monto de inversión pues en los activos. Entonces, el primer semestre no fue propiamente desacelerado. Yo creo que esto para nadie es una sorpresa. La economía mundial ha cambiado y si bien todos estos activos fijos, infraestructura, medicina son sumamente importantes, pues se generaron una nueva ola de empresas que son los emprendimientos. La gente joven hoy en día, la mayoría, quieren ser emprendedores, no quieren ser empleados necesariamente. Entonces, estamos llenos de startups. ¿Cuántas de esas lo lograrán? Muy pocas, el ratio es muy bajo, pero muchas salen a buscar capital. Y el venture capital se ha ido institucionalizando y se ha ido perfeccionando y se ha ido volviendo cada vez más estratégico. Tiene unas oportunidades gigantes, unos múltiplos muy importantes de retorno que hacen que este sea, sin lugar a dudas, un mercado significativo. Este año, Colombia está como segundo en inversiones de venture capital en la región después de Brasil. Y en la última década ha sido el número 3 después de Brasil y de México. Es decir, no estamos tan mal, porque Brasil y México son un panorama totalmente distinto. También se ha presentado un factor a muy pequeña escala, que es la creación de venture capitals colombianos, firmas como Acumen, que empiezan a invertir internamente. Es un mercado principalmente dirigido por el BID, viene y ha venido en la última década de afuera, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, de otro tipo de fondos. Y eso pues toca ver si se va a mantener así, si va a cambiar. Creo que ha habido unas transacciones muy interesantes. Estaba hablando este semestre, las transacciones más grandes, se dio la ronda serie A más grande que ha existido en América Latina, que fueron 46 millones de dólares en 30. AVI logró recibir 200 millones de dólares a una valoración de más de 1.000 millones, convirtiéndolo en el segundo unicornio colombiano. Minca, serie A, 24 millones de dólares, un acelerador en pagos digitales. Merkeo logró recuperar 16 millones de dólares en la serie D. Pero también ha habido en las noticias unos casos de no éxito muy grandes que han llamado la atención y que han cultivado la prensa. Cuando uno abre la prensa, y además los emprendedores están saliendo a los medios a decir, se acabó el VC, se acabaron todos nos vamos a quebrar, y creo que muchos se van a estallar, porque la escasez de liquidez en el mercado, ocasionada por una alza de tasas y unos retornos mucho más estables en la banca, CDTs al 15%, ¿quién quiere ir a meter la plata a riesgo en las compañías que se están quebrando? Y la razón por la que se están quebrando es porque no logran recuperar lo suficientemente rápido para crecer y llegar al siguiente nivel. Todas estas compañías queman caja. Entonces, si no logran cumplir sus rondas, los primeros 16 millones de dólares no sirvieron para nada, se esfuman muy rápidamente. Han habido casos pues desafortunados, Tool, Ferreterías cerrando operaciones en Ecuador, Merkeo cerrando sus operaciones en México y suspendiendo la expansión en Brasil, y casos de despidos masivos en Adi, Fintech y en Hunty de laboral, que también han llamado a la prensa y que generan un nerviosismo en el mercado y en esta industria. Pero ahorita veremos, y a pesar de que va a sufrir enormemente, porque en las recesiones, pues Venture Capital es de lo que más sufre, porque es a la que menos le llega la plata, hay un potencial gigante, porque si solamente el 1% de las operaciones de tecnología son en América Latina, queda demasiado por inventar, quedan demasiados servicios por hacer, quedan demasiados emprendedores colombianos y de América Latina que quieren hacer esto, y yo creo que va a seguir siendo suficiente.
Muchas gracias, Ana. Y de pronto para hacer énfasis en algo que tú mencionas que es interesante y haciendo abstracción pues, de la coyuntura actual y estando de acuerdo que hay un gran potencial, si uno mira las rondas, como tú lo dices, las grandes rondas que se han hecho, realmente hay algo que no está presente y son fondos de venture colombianos. Entonces, las oportunidades que existen realmente están siendo capturadas por fondos de afuera. Y yo creo que eso es algo bien interesante. Creo que en eso, no solo desde la regulación, sino desde, digamos, la cultura, es algo que valdría la pena promover. Creo que los fondos de pensiones tienen también una responsabilidad importante ahí. Y pasamos a nuestra última industria, Santiago, que por supuesto es algo que no podemos dejar de lado, que es la transición minero-energética. Gracias, Darío. A ver, yo creo que desde el punto de vista del sector de energía, yo he estado en este sector en los últimos, desde hace más o menos 15 años y creo que hoy estamos en un punto único y muy especial por las condiciones tanto locales como internacionales. Es decir, hoy en las noticias uno ve pues muchos movimientos en el sector energético con una crisis a nivel mundial pues muy interesante. Y a pesar de que digamos que este sector lo hemos catalogado como transición minero-energética, yo creo que el tema de la palabra transición energética está muy de moda, pero hay que hacer un poco de manera rápida un repaso como de qué es lo que ha venido pasando y de dónde venimos en el sector de la energía en Colombia. Entonces, a manera de contexto, yo creo que pues repasar rápidamente que nosotros tenemos una matriz de generación pues relativamente limpia en términos hablamos de transición porque queremos ir hacia un mercado de energía limpia, pero la realidad es que la matriz colombiana tiene una característica bien particular y es que es altamente dependiente de agua, es una fuente que es por algunos catalogada como relativamente limpia, y que en los últimos años, digamos que en el chart de la matriz de generación ocuparía como entre el 60 y el 70, con un restante 30 que ha venido bajando, proveniente de fuentes, digamos, de generación térmica, con fuente de gas, diésel o carbón, que si bien ha venido de pronto bajando su participación, tiene y representa, digamos, una importancia significativa para los consumidores porque ofrece una estabilidad muy importante para los hogares y las industrias. Entonces, así está hoy en día como la matriz. Creo que también en términos de contexto hay que mirar de dónde venimos en los años 90, este tema del apagón, que yo creo que muchos de los más jóvenes pues no recuerdan, pero digamos, tener un apagón en el país donde las industrias y los hogares tenían que parar, eso partió en dos la historia del sector energético en Colombia, ¿no? Y eso generó unas consecuencias que hoy se ven, y lo mencionaba Jaime. Creo que a raíz de ese evento el marco regulatorio cambió y eso dio lugar a la creación de dos leyes muy importantes, que la ley 142 y 143 de servicios públicos y de energía eléctrica, que nos trajeron a lo que estamos hoy. Un marco regulatorio, digamos que creó un marco institucional, unas instituciones muy sólidas, técnicas, y creo que donde se creó además figuras como las del cargo por confiabilidad que hacen que, como lo explicaba Jaime, pues este sector energético haya cobrado una relevancia importante para este tipo de operaciones de fusiones y adquisiciones. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es el sector de energía es un sector altamente regulado, con un marco institucional complejo, serio, técnico, que tiene un impacto directo en las operaciones y en las transacciones de compra y venta de activos y de compañías, que ha venido pasando en los últimos 4 años, un poquito más, un poco ya para pasar de la historia patria a la actualidad. Yo creo que, en resumen, lo que uno ve es que a raíz de la expedición de la ley 1715, el gobierno anterior, digamos que comenzó a desarrollar y a viabilizar todo el tema de beneficios tributarios para el fomento de los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable. Adicionalmente, no sé si recuerdan, pero se implementaron por primera vez en Colombia los mecanismos de asignación de contratos de suministro de energía a largo plazo a través del esquema de subastas de doble punta, eso con el objetivo claro y digamos directo de viabilizar la construcción de plantas de generación con fuentes no convencionales.
En el Plan Nacional de Desarrollo del cuatrenio anterior se incluyó una obligación para los comercializadores de energía de adquirir un porcentaje de la energía que compraban específicamente de fuentes no convencionales, y eso, digamos, también como un incentivo claro para seguir fomentando estos proyectos. En términos generales, lo que vemos es que en los últimos 4 años pues hubo un avance significativo en términos de marco regulatorio favorable al desarrollo de estas fuentes no convencionales de energía renovable, en temas eólicos, en temas solares, en temas de biomasa, geotermia, etcétera. Entonces, eso obviamente generó, digamos, un boom en tema de inversión en este tipo de proyectos, con las consecuencias, digamos, naturales de este tipo de booms que muchas veces son especulativos. Para darles un poco de contexto, creo que en los últimos 2 años pasó algo muy similar a lo que en 2017 se vio con el tema de los títulos mineros, las solicitudes de contratos de concesión minera, donde al final mucha gente comenzó a solicitar de manera especulativa asignación de puntos de conexión o capacidad de transporte en la red de transmisión. Eso obviamente saturó el sistema y comenzó a generar un retraso importante y a que se cuestionara en realidad pues la viabilidad misma de todos estos proyectos. Eso terminó, digamos, en el año 2021 con la expedición de una resolución de la CREC que, digamos que delimitó unas normas más estrictas en términos de asignación de capacidad y sobre todo entrar a fiscalizar esas solicitudes previas y a terminar, digamos, los puntos, las asignaciones de capacidad de transporte que no fueran realmente utilizadas y a fiscalizar las fechas de puesta en operación de los proyectos. A donde, digamos, un poco para ir concluyendo en resumen, yo creo que lo que nosotros vimos en los últimos 4 años fue condiciones regulatorias favorables, estabilidad, desarrollo de beneficios e incentivos económicos concretos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de fomentar la contratación de largo plazo para viabilizar y hacer bancables los proyectos. Y adicionalmente sumado a un componente, digamos, no legal, que es el tema de los progresos tecnológicos que hicieron que la fabricación de los paneles y la tecnología para temas de almacenamiento de energía bajaran los costos y esto hiciera cada vez más viables y haga cada vez más viables el desarrollo de este tipo de proyectos. Eso obviamente generó un auge en inversión y eso se tradujo pues en transacciones, en bastantes transacciones en el sector de energías renovables, ¿no? Entonces vimos mucha inversión, digamos, europea, de españoles viniendo a comprar compañías, de promotores locales tratando de sacar adelante los proyectos y los permisos para luego vender esos proyectos en lo que en la industria llamamos como llegando a etapa de ready to build. Fondos también de Estados Unidos. Creo que eso pues es un poco como lo que se ve en el tema de transición energética. Ahora, un mensaje muy importante que yo quería dejar pues acá para que todos lo pensemos y muy ligado con lo que decía Nicolás, yo creo que al final, si bien el tema de transición energética está de moda, pues no hay que desconocer que nosotros somos un mercado donde las fuentes de energía tradicional, de fuentes fósiles, es y yo creo que seguirá siendo muy importante. Entonces, los temas de oil and gas, yo diría, para decirlo de forma muy informal, pues no ha pasado de moda. Estamos en un momento coyuntural muy delicado, con una incertidumbre importante. Sin embargo, en términos transaccionales, las inversiones, compras y ventas de activos de exploración y con mucho interés en producción de petróleo y gas, creo que siguen siendo muy relevantes en términos de número de transacciones y de monto de transacciones. Y adicionalmente, un último también mensaje es, en términos de transición energética, uno tiende a pensar solamente en paneles solares y energía eólica. Creo que eso se ha sofisticado y se va a sofisticar cada vez más. Oportunidades en términos de hidrógeno, ese va a ser un energético fundamental para asegurar temas de soberanía energética y además seguridad alimentaria. Entonces, yo lo que veo, y ya entraremos un poco a discutir los temas de futuro de estas industrias, creo que estamos en un momento único con un perfil muy interesante de este sector. Muchas gracias, Santiago. Nico, nos encantaría, si estás de acuerdo, oír un poquito tu perspectiva ya con la óptica de banquero de inversión sobre estas industrias, cómo lo ves, no sé, cómo lo ves comparado con la región, etcétera, etcétera. Yo estoy 100% de acuerdo con los 4 panelistas. Creo que Colombia y todo, Perú, Chile, México, va a pasar a que salud y venture capital tenga más
por definición, porque pues casi todo llega tarde a América Latina, pero llega. Entonces todo lo que pasa por Estados Unidos y por Europa termina llegando acá, esos dos. Pero no se van a dejar atrás, ni mucho menos oil and gas, ni infraestructura. Es realmente lo que más atrae capital ahora son estos sectores, pero lo que llama la atención son estos sectores, digámoslo así. Y es evidente porque las economías evoluciona hacia, hay gente mayor, necesita más salud. América Latina era realmente muy joven hace 25 años, la pirámide era muy, hoy no es tan pirámide, hoy es más ladrillito, y en unos años, 10 años será al revés, como todo, como todos los países. Entonces ahí obviamente necesitará más salud, obviamente necesitará más servicios, donde la tecnología en realidad lo que viene a hacer es a suplir servicios. Pero hacia el futuro, lo que más por lo menos nosotros como lo miramos de qué va a pasar hacia el futuro vienen dos transiciones enormes que no la hemos visto en los últimos 25 años. Una es, tuvimos 2 décadas de tasas de interés regaladas, esa es la realidad, 2 décadas, y se acabó a nivel global, o sea, va a estar todas las tasas, y eso va a frenar la capacidad de endeudamiento. 2, más importante para América Latina, China se va a frenar, o se frenó. Y América Latina, los últimos 20 años, tiene nombre propio y es China. Es por eso que nos fue tan bien. Esa es la realidad. Los chinos consumen el 25% del níquel, el 25% del cobre, el 40%. China, los últimos 2 años, antes de COVID, consumió más cemento que todos los Estados Unidos en los últimos 100. Todos los Estados Unidos, en los últimos 100. Entonces, apenas se frena China, dejamos de vender níquel, dejamos de vender cobre, dejamos de vender y ahí no es tan fácil. Entonces, cualquier industria que sea relativamente inmune a eso, salud, la gente se enferma en recesión o no en recesión, o cosas que le facilite la vida a la gente como fintech, cosas que sean más fáciles, van a evolucionar por definición. Muchas gracias. Creo que una palabra que ha rondado el panel ha sido la incertidumbre, ¿no? Sin duda estamos en un escenario convulso, no solo en un plano nacional, también local, regional y mundial. Quisiéramos preguntarles si consideran que sus sectores, más allá de la incertidumbre y de los riesgos y los temores normales que han expresado, terminarán siendo ganadores o perdedores en estos próximos 10 años. ¿Cómo los ven? ¿Cómo se ven? ¿Cómo ven sus sectores en el corto plazo o en el mediano plazo? Y también aprovecho para preguntarles, y comienzo por Nicolás, ¿algún sector que creas que va a marcar, va a dar la sorpresa en estos 10 años a nivel Latinoamérica? ¿Algún sector? O algunos sectores que creas que sean como el caballo escondido, el caballo escondido. El caballo escondido. Yo sí creo que infraestructura va a seguir siendo importante. Les voy a explicar por qué. No importa si los gobiernos son de izquierda o de derecha, casi todos están de acuerdo en que la infraestructura hay que seguir haciéndola. Entonces uno coge cogen Brasil con Lula, un montón de infraestructura. Correa en Ecuador, un montón de infraestructura. De Bolivia, ¿cómo que se llamaba? También le metió infraestructura a la vaina. Argentina, que eso sí que es un infraestructura. Y los de derecha también. Entonces, sí, puede haber, si le quitan la legislación y no hay estabilidad, pero sí creo, le apostaría a la infraestructura. No es uno escondido, yo sé que querías uno escondido, pero no tengo nada. Muchas gracias. Si les parece, entonces, continuemos hablando de infraestructura, que es el que en principio está muy bien perfilado. Sí, ya. No tengo nada que decir. Gracias, Nico. No, mentira. No, yo estoy de acuerdo con Nicolás. Estoy completamente de acuerdo. Lo que creo que va a cambiar un poco de pronto son los perfiles de los compradores, dependiendo de para dónde se mueva o no se mueva el ambiente regulatorio. Es decir, y sobre todo porque puede cambiar completamente el modelo de negocio. Y yo creo, pues, interpretando a Nicolás, que está hablando del sector de infraestructura, del desarrollo del sector de infraestructura como tal, no necesariamente del M&A de infraestructura, pero habiendo dicho eso, yo estoy de acuerdo que va a seguir habiendo una cantidad de desarrollo de infraestructura. El M&A en infraestructura creo que va a depender mucho de cómo se va a mantener o no mantener un marco regulatorio estable. Y habiendo dicho eso, creo que
si no se mantiene estable o, digamos, como le gustan a los inversionistas internacionales financieros y americanos y europeos, muy probablemente tendremos compradores de otros lugares. Tenemos compradores chinos, tenemos compradores rusos, tenemos compradores turcos que son mucho más neutrales frente a ese tipo de riesgos. Y por ejemplo, uno mira países, lo que pasa es que nosotros solamente vemos un hemisferio del mundo, que es Europa y América, pero cuando uno mira desde la China hasta Turquía, todo ese segmento, la ruta de la seda es toda China, toda es China. La cantidad de activos de infraestructura que hay ahí es impresionante y los han desarrollado ¿quiénes? Los chinos. ¿Y de quién son? De los chinos. Entonces, eso es una cosa y no somos ajeno a eso. National Grid, que terminó siendo comprada en un porcentaje importante por parte de los chinos, digamos, tiene una línea de transmisión en Chile, sin ir más lejos. Entonces, no seríamos ajenos a ese tipo de adquisiciones. Valdría la pena y sería muy interesante saber cómo se han desarrollado esas adquisiciones a nivel, yo diría ya de técnica contractual y si se siguen apegando al modelo anglosajón de un SPA o no. De pronto nos toca aprender toda una nueva técnica de M&A, sería bien interesante. Pero yo estoy de acuerdo con Felipe. Y una segunda, digamos, sí, una segunda subindustria de la infraestructura. Creo que la infraestructura social se va a desarrollar mucho en un gobierno como este, si empiezan de alguna forma a tratar de, digamos, construir cárceles mejores, hospitales. Lo que pasa es que creo que es difícil ahí que si siguen por la senda de estatizar todo, que vaya a haber mucho M&A relacionado con eso. Muchas gracias. ¿Y en Venture? Bueno, yo creo que Venture Capital, y cuando empecé el foro pensamos Venture iba a ser una de las perdedoras, porque, ¿no? Porque está sufriendo enormemente en este momento. Yo he cambiado de opinión recientemente y soy optimista. Creo que a largo plazo o a mediano plazo va a ser una industria ganadora porque las necesidades van a seguir existiendo. No obstante lo anterior, su futuro inmediato es crítico y está en urgencias. Es dramático porque las startups que están en curso se van a quedar sin fondeo. Esa es una realidad. Y las que se quedan sin fondeo se van a quebrar. No existe de otra. Pero eso no significa que el venture capital se vaya a acabar. Eso significa que vamos a tener una ola seca muy difícil de sobrevivir. Muy pocas sobrevivirán y las que sobrevivan van a hacerlo en unos términos y condiciones muy distintos a los que hemos visto en el pasado. Pero el venture capital va a seguir teniendo un gran auge y yo creo que va a ser una industria ganadora en el futuro. Creo que va a seguir teniendo muchísimo movimiento. Las condiciones van a ser diferentes. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo valoraciones más bajas, ¿no? Además en el venture se vende humo, como los mismos emprendedores dicen. Entonces, pues, ese humo está menos caro. Va a haber una dilución de los fundadores mucho más agresiva y más rápida para las que quieran sobrevivir, porque buscar el capital para sobrevivir va a implicar que los emprendedores tienen que diluirse. Y les toca abrocharse un poquito el cinturón. La verdad es que los startups estaban gastando bastante, los salarios son altos, sus nóminas son gigantescas. Empresas como Merkeo tenían 2.000 empleados hace muy pocos meses, o sea, son realmente muy impactantes dentro de la economía sus números. Eso toca abrocharse el cinturón para poder salir adelante. Ahora, hay un fenómeno en venture que yo creo que no se refleja 100% y es mucha de la plata no está entrando a Colombia. La verdad es que gran parte de los startups hoy en día se están incorporando afuera, lo que es común en todos los startups que estén constituidos en Delaware. Entonces, la gran parte de la inversión de VC está entrando afuera y hay una gran parte que no se está registrando. Claro, después lo canalizan a las compañías colombianas, pero son pocas las compañías colombianas que están cogiendo la plata directamente con sociedades operativas en Colombia. Entonces, hay algo del venture que no está registrado, pero yo veo un apetito, veo liquidez en el mercado americano que va a seguir llegando a América Latina. Lo que pasa es que creo que se va a desacelerar enormemente en estos próximos años y desafortunadamente no creo que sea una industria muy atractiva para el gobierno. No han hablado mucho de ella, pero en las dos cositas que han tratado de hacer
pues han querido desaparecer la economía naranja, y por el otro lado, la reforma tributaria tenía un factor de valor intrínseco de las acciones que acababa prácticamente con la inversión en las startups como personas naturales. Entonces esas dos cosas pues en este momento no están vivas, pero pues no parece ser un auge y un gobierno que quiera impulsar una economía y un emprendimiento y mucho de esto como sí lo era el gobierno anterior. Entonces podemos ver un desaceleramiento, pero yo creo que no necesariamente será una industria perdedora en el mediano plazo. Muchas gracias, Ana. Una pregunta, digamos, en esa línea, Nicolás planteaba, y dice algo muy interesante, y es que, por ejemplo, infraestructura con independencia del el gobierno de turno termina siendo relevante, digamos. Hay algunos matices un poco más claros, un poco más agridulce en el sector de venture, pero creo que es mucho más crítico el panorama, por lo menos en lo que atañe al nivel regulatorio en sector salud. ¿No? Por acá claramente estamos discutiendo un nuevo modelo, probablemente un nuevo modelo de gestión. ¿Eres optimista o no eres optimista, Felipe, con el sector salud? Yo creo que en el sector salud los fundamentales siguen, nos seguimos envejeciendo, la brecha sigue, pero el crecimiento, digamos, de la clase media sí se va definitivamente a parar por las circunstancias económicas, pero los fundamentales están ahí. Yo creo que la ventana de incertidumbre va a ser corta, porque hoy no ayuda que el gobierno diga, uno, la salud no es un negocio, la salud sí es un negocio para los operadores, y dos, no ayuda que el gobierno esté lanzando unos mensajes poco claros de ese rediseño institucional, básicamente hacia donde en teoría está encaminado es quiero acabar con la intermediación financiera y administrativa, y equivocadamente parten de dos premisas. Uno, que la mayoría de las EPS son inviables. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Las EPS, claramente hay unas que son inviables y que deberían tomarse medidas, pero gracias a las EPS viables, que son varias, hoy logramos una cobertura cercana al 98%. El modelo ha funcionado y ha funcionado bien. Y básicamente, y la segunda premisa es partir de la base que el sistema actual es un sistema de pagos, no es un sistema de pagos. Las EPS tienen un esquema de agencia, de creación de red, y eso es lo que nos ha permitido que los servicios se puedan prestar. Claramente todo es mejorable, pero ahí y en esas áreas de mejora es donde se debería enfocar la regulación, no en un rediseño institucional. Entonces, en teoría, esa ventana de incertidumbre se va a acabar en el primer trimestre del 2023. Yo, digamos, de alguna manera soy optimista. Yo creo que lo que está pasando en otras industrias y el palo que se le está dando al gobierno en otras industrias con las reformas que hoy están presentadas van a hacer que esa reforma que se presente en el primer trimestre sea más moderada. Y quiero pensar que eso es lo que va a ocurrir. Y entonces esa ventana de incertidumbre, repito, en el momento que se presente el proyecto de ley de reforma a la salud y se empiece a debatir, va a permitir saber hacia dónde van. Porque en ese momento, sin perjuicio de que claramente la crisis económica global y local que estamos viviendo va a afectar, pues va a quitar una incertidumbre regulatoria que hoy está haciendo mucho daño, y ahí tocará ver si las valoraciones vuelven a subir, es decir, qué jugadores quedan en el camino, y tocará entender un poco cuál será el mapa y cómo se va a redistribuir el apetito en el primer trimestre. Muchas gracias, Felipe. Y en el sector minero energético tenemos una dualidad también, porque hay un discurso por un lado de transición mucho más rápida, que tú nos acabas de decir que probablemente la transición la comenzamos hace mucho tiempo o realmente no tendríamos que hacer una transición como se está planteando, pero por otro lado también tenemos un contexto mundial que está requiriendo, en principio, por cuestiones de geopolítica, mayores recursos minero-energéticos, pero también podemos vernos expuestos a una recesión. ¿Qué va a pasar en el sector minero-energético? Sí, yo creo que el sector, digamos, energético y mineroenergético tiene todo el potencial para ser una industria ganadora en los próximos años. Y uno debería partir ese análisis en la parte internacional y en la parte local, que tiene unas condiciones muy particulares. A nivel internacional, lo que uno está viendo es en el noticiero este gasoducto que va de Rusia a, digamos, submarino explotado y el gas saliendo. El invierno, digamos, a la vuelta de la esquina,
y los países, el Reino Unido, Alemania, digamos, haciendo unas campañas de emergencia para reactivar, digamos, sus proyectos de generación de energía con fuentes fósiles, térmicas de carbón, nuevamente en el Reino Unido, licencias para la exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, pues esa tendencia lo que le muestra a uno es que el tema de seguridad y soberanía energética pues hace que el sector de energía sea un sector que tiene todo el potencial para ser un sector ganador, donde debe haber mucho movimiento. El tema local pues tiene de nuevo un tema muy fuerte de incertidumbre, porque el gobierno digamos que ha dado unas señales pues muy confusas o ni siquiera sé si tan confusas y tal vez claras en el sentido de descarbonizar la economía, de irnos digamos, a promover de manera, o no promover, sino a tener un sistema de energías limpias. Entonces, yo creo que ahí el panorama está un poco más complejo. La carga tributaria para el sector mineroenergético, pues lo han dicho los gremios, creo que va a impactar definitivamente el tema del panorama de inversiones. Sin embargo, pues creo que definitivamente el país no va, digamos, no se puede permitir volver a un escenario como el que mencionaba hace un momento en el contexto histórico, y yo confío en que ahí, pues, a pesar de que habrá que escampar la tormenta, va a haber pues muy buenas oportunidades. Muchas gracias, Santiago y todos. Yo creo que aquí nos podemos quedar horas hablando, pero la verdad queremos ser juiciosos con el tiempo porque vienen unos paneles muy interesantes y además nos interesa mucho oír las preguntas y los comentarios del público. Entonces, quisiéramos saber si hay alguna pregunta, alguna intervención. ¿No? Doctor Pablo. Rompa el hielo. Hola, muchas gracias a todos. Era una pregunta del sector de Venture Capital y particularmente si en algo de criptomonedas has tenido alguna experiencia o has podido ver algo en ese sector, particularmente de cómo levantar capital, teniendo en cuenta que tienen es que emitir tokens y tienen unas restricciones ahí. Y por otro lado, que la regulación aún es escasa y pues cómo ves el panorama en el nuevo gobierno. Pues tal cual, yo creo que tú lo has dicho. Yo creo que cómo levantar capital es lo mismo en todas, es decir, tienes que tener un plan de negocios, tienes que creer en la idea. ¿Cuál es la dificultad de cripto en Colombia? Es la escasez de la regulación. Es que no saben muy bien cómo se van a prestar esos servicios dentro del país. Entonces, eso hace mucho más difícil que alguien le crea ese modelo de negocio. Sin embargo, está en boom y está en auge. Lo que están haciendo las empresas cripto es tratar de prestar los servicios mucho menos regionales y locales, mucho menos solamente dirigido a Colombia, sino más a América Latina. Y así logran, yo creo que confunde y reinarás, confundir un poquito y decir, es que yo sí lo sé hacer porque así lo hago en Brasil, así lo hago en México, así lo hago en Colombia, y en realidad están haciendo cosas muy fragmentadas en cada uno. No la tienen más difícil que cualquier otro, lo que pasa es que hay mucha competencia, porque todo el mundo ahora se quiere meter en cripto. Entonces, lo que va a surgir es, ¿a cuál le creo? Es una decisión difícil en la que yo creo que la gran mayoría no van a ser exitosos, pero uno que otro lo terminarán logrando. Hola, mil gracias. Gracias. Una pregunta creo que para todos, como en materia de due diligence en cada una de las industrias, ¿ustedes qué particularidades ven? ¿Dónde está habiendo más como riesgos? ¿Dónde están más preocupados los inversionistas? Y digamos, pues también como hay todo lo que han hablado de los cambios de la industria, como dónde se está enfocando la gente en ver riesgos y preocupaciones particulares. Pues si quieren tengo el micrófono, entonces arranco de una. En términos de due diligence, a ver, yo de procesos de debida diligencia legal en el sector minero energético,
yo creo que se ha venido sofisticando mucho y cada vez es más complejo, es decir, cada vez creo que hay que ir más al fondo, particularmente en tres sectores, en tres aspectos que probablemente son transversales también para el tema de infraestructura, pero los temas ambientales, los temas, digamos, de tierras y los temas sociales, que están de alguna forma u otra ligados entre ellos. Entonces yo creo que esos tres aspectos son fundamentales, hay que ir cada vez más profundo, cada vez más allá, la regulación cada vez es más estricta, digamos, las complicaciones legales en términos ambientales me parece que cada vez son más complejas en el sentido que las normas han sido cada vez más estrictas. El tema social, digamos, el tema de licencia social, el tema de consulta previa, pues ha venido evolucionando hasta el punto de casi salirse de control. Yo creo que hoy en día la viabilidad de cualquier proyecto de infraestructura o infraestructura energética o desarrollo de proyectos energéticos muchas veces al final termina truncándose el proyecto y afectando en ese sentido pues las transacciones asociadas a esos proyectos por temas sociales, por temas de bloqueo social, por temas de comunidades, digamos, ese tratamiento de comunidades cada vez más complejo y el desarrollo de proyectos hoy en día yo diría que será exitoso en la medida en que vaya de la mano de las comunidades del área de influencia de los proyectos. Y cierro con el tema predial. El tema predial también hace unos años era mucho más light, un tema digamos, de propiedad de la tierra, medidas cautelares, etcétera. Hoy en día los temas urbanísticos de uso de suelo en zonas rurales, por ejemplo, supremamente complejo, los temas de restitución de tierras, zonas microfocalizadas, macrofocalizadas, en el marco de todo este tema de restitución de tierras por conflicto armado, pues tiene una influencia y tiene que ser verificado con mucho detalle. Yo le pondría énfasis a esos tres puntos en tendencias de due diligence para este sector. No sé. Sí, perfecto. Es muy complementario lo que va a decir, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero entonces me voy a enfocar tal vez en segmentar las debidas diligencias de proyectos de infraestructura dependiendo si la debida diligencia del proyecto es un proyecto Greenfield o un proyecto Brownfield. Greenfield es un proyecto que no ha terminado de construirse o está en medio de la construcción y hay muchas compras que se dan de esos proyectos en esos momentos, ¿sí? Y los Brownfield son cuando ya están construidos y están andando. Me enfocaría en dos temas que son bien interesantes y particulares de Colombia. El primero es muy particular de América Latina y de Colombia también. Tuvo que ver con el tema de las adjudicaciones de contratos de concesión en los casos de las vías, el tema de corrupción, la integralidad del contrato desde el punto de vista de que la adjudicación se hubiera dado de una manera adecuada y correcta y no estuviera sometido a una posible medida cautelar que terminaba un contrato por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo. Una medida cautelar que termina un contrato es una cuestión inédita en la mayoría de las partes del mundo, pero yo diría que se enfocaron mucho en el tema de corrupción y en lo que tiene que ver con las debidas diligencias de los proyectos Greenfield que están en construcción, mucho énfasis y concentración en si ya está financiado el proyecto, los documentos de la financiación y cómo encajan dentro de la compra que está haciendo alguien. Y en muchas ocasiones también esos proyectos Greenfield tienen una particularidad y es que son construidos y desarrollados por una persona que hace la construcción y a la vez también es la persona que es la dueña del proyecto. Ese dueño generalmente está vendiendo solo la compañía proyecto, pero no la constructora. Y hay conflictos de interés inherentes al contrato de construcción frente al tema de la simbiosis que hay entre esas dos partes de esa transacción. Entonces, mucho énfasis en el contrato EPC y los conflictos de interés que se pueden estar presentando en ese sentido. Yo contesto en un minuto para no quitarles tiempo. El due diligence del venture capital es bastante secundario. Si se hace, lo tienen que hacer. Alguien tiene que check the box. No hay escrows, prácticamente no hay indemnidades. Pues la plata se necesita para operar. La plata no se puede parquear en una fiducia a ver si algo sucede o no sucede. Y cuando suceden contingencias no hay mucha responsabilidad. Entonces no es muy común. Obviamente se hace, pero es limitado. No es lo más importante y los fondos son bastante prácticos. Realmente nada les importa. Listo, soluciónenlo. Seguimos adelante. Entonces es una negociación un poquito distinta y por eso pues llama la atención. No digo que no se haga, sí lo hacemos, pero es bien distinto el enfoque. Yo les diría que en salud
se mira mucho, y sobre todo recientemente, el esquema de contratación de los médicos. Tradicionalmente los médicos se han contratado o esquemas laborales, pero también a través de sus sociedades médicas, a través de contratos de prestación de servicios. Estaba relativamente clara la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al respecto en materia de recaracterización, pero en los últimos 2 años ha habido un par de fallos de las salas de descongestión que han generado algún nivel de caos y eso pues está claramente generando banderas rojas en la materia. Otro de los temas que se mira bastante es el tema inmobiliario, pues claramente como uno de sus requisitos habilitantes es muy importante entender la infraestructura y ver, 1, cumplimientos urbanísticos y 2, cumplimientos de normativa de sismoresistencia, tanto las exigibles hoy como las que en teoría van a estar exigibles dentro de poco. 3, requisitos habilitantes, básicamente ver cuáles han sido los resultados de las visitas de la Supersalud y de las Secretarías de Salud y entender cómo se han venido remediando los distintos hallazgos. En términos contractuales, pues revisar cuál es la tipología de contratación con las EPS para entender bien cómo es el mix de ingresos de las IPS pues, y también sus plazos y sus términos, es importante analizarlos. En términos de demandas y litigios, no es tanto el monto de las reclamaciones que suelen ser un poco más altas que lo que finalmente se condena en responsabilidad médica, sino entender bien cuál es la causa por la cual recurrentemente se está demandando y en particular su política de aseguramiento y cómo la aseguradora ha respondido a los llamamientos en garantía y si efectivamente ha habido cobertura de las aseguradoras. Les diría que esos son como los temas más relevantes que estamos viendo en salud. Nos están llamando la atención por el tiempo. Comenzamos mal. Igual queda una pregunta, pero si les parece podemos hacerla en el receso con calma, que creo que podría funcionar bastante bien. No, les agradecemos muchísimo. Creo que hay una perspectiva muy interesante del mercado que creo que comenzó con la presentación inicial de Nicolás y en este momento se pudo profundizar muchísimo más. Creo que el mensaje es seguir reflexionando y por supuesto veremos, va a estar muy movido, creo que el mensaje va a estar muy movido, muy entretenido el sector de M&A en los próximos 5 o 10 años. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos también.